Muy 10 bien. de la mañana, 28 minutos. Ay, todo gracias. tuyo. Gracias, Carlitz. Por Bueno, vamos a favor. hablar de la salud pública. Sí. Vamos a, en el final, vamos a actualizar todo lo que está pasando con el Garrahan, pero vengo teniendo la idea de que también tenemos que tener una mirada un poco más federal desde nosotros mismos, desde los medios de comunicación también, y empezar a ver un poquitito, levantar la cabeza y ver qué es lo que pasa en otros lugares, qué pasa en las provincias. Por eso quiero contarles una situación que está atravesando Río Negro puntualmente con el tema de la salud pública, que está en alerta, y los trabajadores de la salud están advirtiendo por el deterioro del sistema, por el congelamiento salarial básicamente, pero también vamos a ver que hay otros factores que no escapa a la media de lo que está sucediendo en todo el país y acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la infraestructura, con la baja del presupuesto, por todo esto que veníamos hablando justamente de cómo las provincias están teniendo restricciones tremendas presupuestarias en función de lo que le restringe Nación, ¿no? Entre otras cuestiones. Bueno, el congelamiento salarial en Río Negro lleva ya 8 meses. Hay un vaciamiento progresivo también de los hospitales, de los centros de salud. Una situación realmente muy grave que vienen denunciando, en este caso, ASPUR, que es la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro. La semana pasada estaba planteada una reunión salarial propuesta, si quieres ponerlo en términos de paritarias, por el gobierno de Río Negro, encabezado por Beretilnec, para el que no sabe, que es el gobernador de la provincia de Río Negro. Lo que pasa que esta reunión se hacía para toda la función pública. Entonces lo que venían tratando de elaborar todos los trabajadores y trabajadoras de la salud es: no, nosotros necesitamos una reunión paritaria para este sector puntualmente, porque es muy diferente a lo que sucede en otras áreas del Estado provincial. Bueno, por supuesto que no prosperaron en el deseo que tenían. Así que bueno, tuvieron una propuesta de todas formas en esa reunión general que más o menos es exactamente lo que estamos viendo en otros rubros, en otros lugares, en la función pública también. El 1% es lo que le ofrecieron, el 1% congelado por 3 meses. Qué bárbaro. No. ¡Qué bárbaro! No, ¿Qué es eso? Es lo que estamos viendo y lo que nos viene contando Martín permanentemente, es cómo todos los trabajadores, ya sea de la función pública o de la función privada, vienen perdiendo sistemáticamente de agoteo con estas paritarias a la baja, ¿no, Martín? Sí, es que es así. De hecho, es asombroso cómo desde los distintos gobiernos, en este caso, en el caso de Río Negro, no es la excepción, esperan que mansamente la sociedad acepte seguir perdiendo ingresos. Porque hay una discusión que aprendimos un montón con Milei, que es la cuestión de la licuadora, ¿sí? Esta idea de vamos a licuar. Bueno, licuar salario significa lo que ya sabemos, que tu salario todos los meses corra por debajo de la inflación. No importa si la inflación es 20, basta con que la inflación sea 1,5 y vos cobres 1 para que sigas perdiendo contra la inflación. Exactamente. Y que los trabajadores les salgan cada vez más baratos. O sea, Claro. que la fuerza de trabajo sea cada vez más barata y que vivir sea cada vez más caro. Eso es básicamente la licuadora. La motosierra y la licuadora es lo que vienen sosteniendo. Por supuesto que tanto los trabajadores y las trabajadoras de los diferentes gremios, pero de ASPUR puntualmente, lo que dicen es: esto es una burla, acá nos tenemos que plantar. Eso es lo que están haciendo, tratando de avanzar en un plan de lucha un poco más importante. La semana pasada ya hicieron un paro, hubo varias movilizaciones. Nosotros fuimos a buscar a Cecilia Mulashi, que es secretaria general de ASPUR, que a su vez forman parte del FESPROSA, que el FESPROSA es FESPROSA Río Negro en este caso, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. O sea, es lo que nuclea a todos los trabajadores de la Argentina. Cada espacio, cada provincia tiene su representación, en este caso en representación de FESPROSA Río Negro y de ASPUR puntualmente. Esto es lo que nos decía Cecilia. Salarialmente es una situación crítica, venimos con paritarias a la baja, definidas por el gobierno y aceptadas por algunos sindicatos. De hecho, en los últimos 4 meses tuvimos una pérdida del 7% respecto a los números del INDEC, sin tener en cuenta el congelamiento del último trimestre del 2024 y toda la pérdida que venimos acarreando producto de los incrementos con sumas fijas que ha definido el gobierno de la provincia. Por otra parte, uno de los
los grandes problemas salariales que tenemos es el achatamiento de la pirámide salarial. Hoy no hay reconocimiento ni a la trayectoria, ni a la antigüedad, ni a la formación. Prácticamente cobra lo mismo la persona que recién se inicia en el sistema a aquel que está por jubilarse. Esto propicia un clima de expulsión a los profesionales, sobre todo, que pueden elegir irse al privado. Y eso nos deja con una situación de recurso humano y de prestación de servicio en los hospitales de la provincia absolutamente carente. Esto es interesante porque además lo que estamos viendo es que hay intervenciones muy precisas y muy quirúrgicas. En esto puntualmente que decía Cecilia, achatan la pirámide, digamos, la curva en relación a la cantidad de años trabajados, etcétera, etcétera. Porque lo que hace eso finalmente es que se empiecen a mirar mal entre ellos. Claro. Entonces se dan cuenta, ¿no?, de lo que están tratando de lograr. Les cagan el sueldo, les van comiendo, les van licuando toda la posibilidad, digamos, de sobrevivir con su propio sueldo. Ahora vamos a ver esta segunda parte que nos cuenta Cecilia, que también es importante. Entender que muchos no pueden hacer otra cosa por la cantidad de horas que trabajan, porque tienen vedada esa posibilidad, pero además les meten quilombo interno entre ellos. Esto es tremendo, es dramático y hay que empezar a verlo. Escuchen lo que decía, segunda parte hablando de la situación a nivel atención, cómo afecta todo esto y también esto de los recursos humanos, de las personas que trabajan ahí. ¿Qué está pasando? Los hospitales de mayor complejidad de la provincia empiezan a aplicar planes de contingencia los fines de semana porque se quedan sin cirujanos, sin pediatras, sin ginecólogos. Cada vez se profundiza más con un gobierno provincial que sigue prácticamente la misma línea política que el gobierno nacional, con un vaciamiento sistemático en donde termina resultando el diagnóstico en que el trabajador no trabaja y que lo público pareciera nunca servir, nunca alcanzar y mejor privatizamos, ¿no? Derivando recursos financieros de la provincia a los sectores privados más afines que vienen a dar la respuesta que debería dar el sistema público, pero con un altísimo costo. Hoy el Estado rionegrino, al igual que el Estado nacional, no garantizan el derecho de salud a la población. Un profesional de enfermería está cobrando alrededor de 1 millón de pesos con un contrato de la máxima carga horaria y con dedicación exclusiva. Un médico full time con 44 horas semanales, especialista, que no puede cumplir ningún tipo de contrato ni de trabajo ni de prestación en el sector privado por fuera de la salud pública, hoy está cobrando 1.700.000, 1.750.000 pesos. Esto con el 80% del salario no registrado. La diferencia la terminan haciendo los profesionales y los trabajadores no profesionales también con las horas extras y las guardias. Que no tienen otra posibilidad, porque encima tienen la restricción de tener que trabajar solamente para la salud pública. En Río Negro, puntualmente, esto también pasa en algunas otras provincias. Entonces, ¿de qué manera pueden hacer a una pequeña diferencia, esclavizándose cada vez más, laburando cada vez más horas? Y eso que tienen, entre 40 y 45 horas semanales de laburo, que es un montonazo para gente que tiene que poner la cabeza en salvar vidas, ¿no? En general, digamos, ¿no? Porque no es solamente los médicos, son los enfermeros, son los radiólogos, bueno, es todo el andamiaje que corresponde y que pertenece a la salud pública en general. La última partecita de lo que hablábamos con Cecilia, y ahí ya después nos vamos a empezar a meter con el Garraham acerca de lo otro que hablábamos, de cómo está la infraestructura, qué pasa con los presupuestos asignados a la salud pública en Río Negro. En cuanto a insumos y aparatología, hay mucho de lo que se utiliza que es compra propia de cada uno de los hospitales y los presupuestos son muy limitados. Hay compras centrales desde el ministerio, pero no alcanzan a cubrir la demanda total. Se está trabajando con medicación e insumos básicos. Cuando hablamos de ciertas prácticas un poquito más complejas, la realidad es que no hay, y en muchas localidades incluso se manda a comprar al paciente o al familiar para que se le pueda hacer el tratamiento y guardar lo poquito que hay en los hospitales para aquel que no lo pueda comprar. En cuanto a lo que es aparatología y tecnología de imágenes, de diagnóstico, de laboratorio, los hospitales de la provincia van perdiendo complejidad y capacidad de atención de la demanda.
Bueno, por supuesto, esto es el panorama de lo que pasa en la salud pública de Río Negro, en este caso, que, como ellos mismos dicen, está atravesando una situación de abandono total. Ponen como ejemplo, y ya con esto termino esta recorrida por esta provincia, una grave situación que atraviesa un hospital puntual, que es el Artímedes Sati de Viedma, que sufrió hace no mucho tiempo un atentado, un incendio muy importante en el hospital. Ahora sigue funcionando el hospital en condiciones tremendas, inhumanas, dicen, sin electricidad en varias áreas de ese hospital, sin agua ante el riesgo de un nuevo incendio, sin calefacción, lo que significa que en estos momentos, que imagínense que nosotros tenemos frío acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en Río Negro, entonces hablan de situaciones puntuales que me contaban, de que tienen que salir por lo menos cuando hay sol, un poquitito al sol para calentarse afuera, en el sol, no adentro del hospital, donde se recontracagan de frío porque no hay calefacción. Bueno, no hay frazadas, o sea, es tremenda la situación. Por eso, bueno, lo que están exigiendo es una respuesta inmediata. Están avanzando en un plan de lucha. Nosotros vamos a tratar de seguirlo de cerca para que haya una inversión urgente para revertir esta situación de abandono de la que hablan todos los trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Río Negro. Los paso para hacer un recorrido bastante pequeño y sucinto de lo que está pasando con el Garrahan. No queremos dejar este tema porque sigue obviamente el reclamo por mejoras salariales, por lo que todos los trabajadores del Garrahan hablan de el vaciamiento del hospital. Va a haber mañana, 25 de junio, un paro de 24 horas. Esto, cuando hablamos de paro, hablamos de los trabajadores que están agremiados, ya sean en ATE o en APIT, porque recordamos que los residentes están bajo amenaza. Claro. Ellos no pueden hacer nada, porque ya les mostraron los telegramas que faltan firmarlos. O sea, vos parás, vos te vas, y eso significa que se corta la posibilidad de la carrera que están haciendo ahí los residentes en el hospital pediátrico. Va a haber también un festival, ahora lo vamos a contar en el día de mañana. Y lo que hablan ellos es que el gobierno está saboteando todas las pocas audiencias en realidad que están teniendo, que lo que están viendo es que hay una predisposición a sabotear, claro, directamente, a no arreglar desde parte del Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones, que la semana pasada encima fue tremendo. Yo no sé si lo vieron, pero vamos a repasarlo porque fue muy indignante, sobre todo para todos nosotros, ni hablar, pero imagínense para todas las personas que trabajan ahí adentro, cuando, ¿se acuerdan que la semana pasada salió en todos los diarios un hecho muy importante que ocurrió en el Garrahan, que por primera vez hicieron una operación a una mujer embarazada, al feto, digamos, dentro de la panza? Bueno, fue histórico, es un hito, es un hecho tremendo. Y ahí Mario Lugones escribió este tuit: la primera cirugía fetal intrauterina realizada en el hospital Garrahan es un hito en nuestra medicina pública. Y puso: este es el camino que valoramos, fortalecemos y premiamos. Calidad médica, trabajo en equipo, excelencia y vocación. Hasta ahí todo bien. Última frase de Lugones: no es con asamblea ni agitación, es con mérito, formación y eficiencia. Bueno. No es con sueldos dignos, no, es con trabajo esclavo. Esto es lo que los trabajadores y las trabajadoras, cuando vas a hablar, es están jugando al desgaste. De todas formas, ellos siguen planteando que hay más unidad que nunca dentro de todos los gremios que conforman a todo el plantel del Garrahan, que están teniendo el apoyo de la sociedad. Por eso tampoco nosotros queremos dejar de hablar de esto. Y otro de los hechos que indignaron fue lo que nosotros pusimos ayer como una de las burradas. Vamos a recordar lo que decía Milei la semana pasada en esa entrevista, me parece mucho decir, esa exposición que tuvo Milei con Esteban Trebuch como moderador, bastante moderado. En otros países del mundo las residencias no son rentadas. No son rentadas. En otros casos hasta pagan por las residencias. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y puedan, digamos así, generar más ingresos. Y después, otra cosa es, yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieran y que además contaran con la connivencia, complicidad
de periodistas que literalmente son unos delincuentes, unos mentirosos. Porque si van a hablar del reclamo y ponen con la línea de la pobreza, vos tenés que usar un ingreso de una persona, se compara con la línea de pobreza de una persona. No se compara la línea de pobreza de una familia tipo de 4 personas contra un ingreso, que era lo que estaban haciendo. Cuando decían la línea de pobreza es de 800.000 pesos, ese es el caso para 4 personas. La línea de pobreza es 360.000 pesos. Entonces, no mientan con las comparaciones. Bueno, dos cosas. La primera, ahí los residentes de pediatría del Garrahan hicieron un posteo muy importante porque le hablaron a él directamente, al presidente Milei, para recordar algo que nosotros hablábamos ayer cuando pusimos como burrada. ¡Somos médicos! ¡Somos médicos residentes! Y bueno, básicamente cuentan eso, ¿no? Somos pasantes, tenemos una historia de muchos años, no somos estudiantes, nos estamos especializando en pediatría, somos quienes sostenemos el funcionamiento del sistema de salud pública, porque esto pasa no solamente en el Garrahan, pasa en todo el sistema de salud público. Es así, funciona así, son residentes, son médicos recibidos que están haciendo especializaciones. ¿Querías decir algo, Martín? No, sí, que aparte es un absurdo suponer que alguien que labura 40 horas por semana puede hacerlo de manera de manera ad honorem. Digo, vos no laburás 40 horas por semana ad honorem, salvo que seas una persona que no depende de tu ingreso para subsistir, cosa que no le pasa al 99% de la población. A mí lo que me angustia sobremanera es que piense el presidente de la nación que con 360.000 pesos realmente se puede vivir en la República Argentina. Bueno, esa iba a ser la segunda parte, porque ahí está, perdón, primero si ponemos el cuadrito eso que me parece súper interesante que pusieron los residentes, es qué pasa en otros países, ¿no? Con esto que dice Milei. Bueno, en la mayoría de los países, dice este cuadrito, las residencias son pagas, como por ejemplo, y ponen Chile, Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Francia, España, Alemania, Suiza, Suecia, después ahí está el de al lado, Países Bajos, Emiratos Árabes, Dinamarca, bueno, etcétera. Israel, que tanto le gusta, que vaya a ver cómo funciona en Israel. Y la otra parte que era específicamente lo que vos estás diciendo, Carla, es lo que estamos viendo acá, lo que está desnudando de alguna manera Milei, es lo que piensa. Para él, tienen que no cobrar o directamente cobrar una mierda que son 300.000 pesos. Es lo que él quiere que la cosa sea así. Por eso esta licuadora, ¿no? Cada vez menos. Bueno, en definitiva, para ir terminando, mañana paro de APIT y de ATE, Garrahan, de 24 horas, festival en la calle, en el hospital. Si pueden, acompañen, no los dejen solos, no los dejemos solos. Va a haber esta semana, se supone que tiene que haber una reunión para ver qué onda con la conciliación obligatoria, si se prorroga o no, por ejemplo. El gobierno, el Estado está diciendo, están pasando por alto el tema de la conciliación obligatoria. Los trabajadores le dicen, vos no me estás ofreciendo nada, estás saboteando todas las reuniones, yo voy a hacer paro igual, así que nada, no le están dando demasiada bola a la conciliación obligatoria, por eso va a haber paro. Todo parece indicar que no va a haber acuerdo esta semana porque se tienen que volver a juntar para ver si sigue o no la conciliación obligatoria. Este domingo va a haber otro paro parcial de 7 de la mañana a 2 de la tarde y va a haber una bicicleteada al Obelisco. Nuevamente decimos, si pueden se suman. Y en relación al tema de la infraestructura y presupuesto, quiero decir que este año se prorrogó el presupuesto del año pasado del Garrahan, por lo que esto habla de la razón que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan. La caída presupuestaria de este año, en términos reales, es del 30% respecto del año pasado. O sea, con la inflación y todo, el hospital está recibiendo 30% menos de presupuesto. No hay forma de que funcione, más allá de lo salarial, que es lo más importante de lo que estamos hablando. Y por último decir que en el Congreso, digamos, ¿quién juega acá? ¿Quién debería jugar acá? El Congreso, obviamente, diputados, senadores. Se pidió una sesión especial por el Garrahan, por el financiamiento universitario y Democracia para Siempre, algunos de la UCR. Vamos a ver si le dan bola. Esto va a ser para el próximo miércoles 2 de julio a las 12 del mediodía, si es que no logran meter
meterlo antes. Así que este es un panorama de lo que pasa con la salud pública en general en nuestro país, con una mirada federal puesta en lo que ocurre en Río Negro y por supuesto vamos a seguir hablando siempre de lo que pasa en el hospital pediátrico por excelencia más importante de la región, que es el Hospital Garrahan. Muchísimas gracias, Gaby Del Elisi, por todo este recorrido. 12 minutos para las 11 de la mañana. Recargate.